Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. ¿Cómo se está moviendo hoy la economía? No solo en Colombia, sino también en el mundo. ¿Qué está pasando con el dólar, con la inflación, con las tasas de interés y la dinámica económica? En el caso local, ¿qué tanto están pesando en las decisiones de los empresarios y de los consumidores, la incertidumbre política y hasta la discusión de las reformas que van a entrar a su segundo tiempo en el Congreso de la República? Para entender esta gran complejidad, hoy nos acompaña un experto, el doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola Carlos Enrique, gracias por la invitación, un placer estar de vuelta con ustedes, un saludo muy especial a todas las personas conectadas. ¿Qué está pasando con la economía? Primero en el mundo, porque uno ve los análisis del Banco Mundial, de organizaciones como la OCDE, en donde empiezan a mirar las proyecciones a la baja, pero en Colombia las correcciones no vamos a crecer mucho, pero están al alza. ¿Qué es lo que está pasando en la economía global y cómo nos está impactando a nosotros? Pues Carlos Enrique, mire, lo primero es que indudablemente hay una desaceleración frente al año anterior en el crecimiento económico mundial. El año pasado el crecimiento mundial estuvo alrededor del 3,4%. Este año va a estar cerca del 2,8%, una caída en 6 décimas frente al crecimiento observado en el año inmediatamente anterior. Así que indudablemente esos vientos de cola cada vez menos fuertes que por supuesto afectan el comportamiento de la economía colombiana. Ahora bien, en el contexto de esta desaceleración económica mundial, también la buena noticia en que pues al final de cuentas las recesiones en varios países que se habían eventualmente anticipado no han llegado. Caso de Estados Unidos, caso del Reino Unido, caso de Alemania, en donde han habido algunos trimestres de crecimiento negativo, el caso particular de Alemania, no el caso de Estados Unidos que todavía continúa creciendo, y eso pues es un mejor desde el punto de vista de las expectativas que se habían formado los analistas para el crecimiento económico de este año. Entonces, menor crecimiento económico mundial, menos vientos de cola, pero tal vez con unos escenarios menos desfavorables de los que se habían eventualmente anticipado para este 2023. En ese contexto, doctor Mejía, entonces, la pregunta que le tenía es, ¿estamos en recesión, estanflación o desaceleración? Yo creo que lo último, Carlos Enrique, estamos en un fenómeno de desaceleración, no solamente a nivel mundial, sino por supuesto en el caso colombiano, en parte por la respuesta de las autoridades de política monetaria, los bancos centrales a nivel mundial, que para controlar la inflación han venido subiendo sus tasas de interés desde el año anterior, incluso en el caso de América Latina ya desde finales de 2021. Colombia no ha sido la excepción a esta regla, por supuesto también ha venido subiendo su tasa de interés y ese apretón monetario por supuesto genera una desaceleración del crecimiento de la demanda, del consumo de los hogares, de la inversión por parte de las empresas y por ende justamente esas cifras que estamos viendo para los últimos meses. No es un fenómeno solamente de Colombia, es un fenómeno global y además anticipado. Todos los economistas, los analistas habíamos estimado que este año iba a ser para Colombia un año de crecimiento mucho más lento que el observado en el 21 y en el 22. ¿Cómo ha sido ese primer semestre en la economía en Colombia? Uno vio un primer trimestre que estuvo bastante dinámico, pero los datos de abril empiezan como a ajustar un poco los resultados. Pues mire, un elemento importante en ese 3% de crecimiento del primer trimestre, que fue por supuesto muy positivo e incluso estuvo por encima de lo que nosotros habíamos anticipado, es que cuando usted abre este crecimiento, ya no en el trimestre, sino en el crecimiento mensual, enero, febrero y marzo, se ve claramente una tendencia de desaceleración, un crecimiento muy alto en enero, el más alto en lo corrido del año, y un crecimiento cercano al 1,6% en el mes de marzo. Y ya el dato de abril, que es el último con el que pues, el DANE cuenta información disponible, habla de una contracción del 0,8%. Entonces se ve claramente esa tendencia de caída en la actividad económica, a pesar de ese crecimiento positivo del 3%. ¿Qué estamos estimando nosotros? Si bien todavía no hay datos oficiales del segundo trimestre del año, pues ya cerró ese trimestre, es que ese va a ser el trimestre menor crecimiento. Todavía no para un crecimiento negativo, nosotros estimamos que va a estar cercano al 0,2%, es decir, apenas un crecimiento ligeramente positivo, pero indudablemente el menor en lo que estimamos nosotros sería el crecimiento del año completo. Un segundo semestre también con crecimientos muy bajos, muy seguramente por debajo del 1%, para tener en el año completo un crecimiento ya del 1,5%, que es donde han venido aumentando los pronósticos las entidades multilaterales, que era lo que usted mencionaba al principio.
Entonces, ¿usted no ve un escenario de 2 trimestres de crecimiento negativo que nos podrían llevar a una recesión técnica? No, probablemente habría un escenario en donde el segundo trimestre podría ser negativo. No es nuestro cálculo por ahora, punto 2, pero si hay alguna caída, digamos, adicional, por ejemplo, en el mes de mayo o en el de junio, podríamos tener eventualmente un segundo trimestre negativo, pero no estamos viendo un tercer trimestre con crecimiento negativo, lo cual pues obviamente implicaría que no estaríamos en recesión técnica. Para el 2024, ¿cómo está viendo el crecimiento? Lento todavía, pues mire, después de 2 años muy buenos de crecimiento, un año 2021 en donde, claro, en parte por el efecto rebote, pero también por una dinámica propia de la economía colombiana, crecimos por encima del 10%, el año anterior creciendo por encima del 7%, este año, como le comentaba, un crecimiento estimado del 1.5%, que entonces debería llevarnos eventualmente un crecimiento un poquito más alto, cercano al 3,1%, que es más o menos el crecimiento potencial de la economía colombiana. Pero no lo estamos viendo. Nuestro pronóstico de crecimiento para el año 2024 es del 2%. Luego vamos a tener otro año de crecimiento relativamente bajo, no para estar preocupados de nuevo con una recesión, pero indudablemente esto va a implicar retos en varios frentes. En el frente fiscal, por ejemplo, los ingresos tributarios se afectan con la menor actividad económica, y en el frente del mercado laboral, que ha sido pues uno de los grandes problemas de la recuperación post-pandemia. Hemos reducido la tasa de desempleo, pero estamos todavía con tasas de desempleo en 2 dígitos, así que eso seguramente va a estar todavía apretado desde el punto de vista de la evolución de los indicadores macro a partir del próximo año. La buena noticia de estos meses es que la inflación llegó a su techo en marzo y empezó a caer, afortunadamente, y todos eso lo valoramos muchísimo. Hay 2 escenarios. Hay unos optimistas que dicen que hay algunos indicadores, como por ejemplo el IPP, el índice de precios al productor, que han caído dramáticamente y que eso podría jalonar el IPC, el índice de precios al consumidor, mucho más rápido a un dígito en inflación este año. Otros dicen que si bien la inflación va a seguir cayendo, todavía tiene unas grandes presiones, arriendos, gasolina, tarifas de energía y, por si fuera poco, pues un fenómeno del Niño que está por llegar. ¿Usted con cuál de los dos se identifica? Pues Carlos Enrique, lo primero, ratificar la buena noticia del techo de inflación, ese anticipado techo. Usted recordará que durante el año anterior, incluso el exministro Campo hablaba de que eventualmente ese techo llegaría en septiembre, octubre del año anterior. Al final nunca llegó. Bueno, por fin, marzo de este año tuvimos ese pico o techo de la inflación, 2 meses consecutivos también de reducciones de la inflación. Mes de junio, seguramente una inflación cercana al 12.2%. Así que bueno, eso es una excelente noticia porque pues ya muestra de una manera consistente una tendencia de reducción en la inflación. No es que esté cayendo los precios, eso ha generado mucha confusión entre las personas que están pendientes de estas variables económicas. No es que esté cayendo los precios, es que están creciendo unas tasas menores, pero indudablemente una buena noticia. Ahora bien, perspectivas para este segundo semestre. No estamos viendo una rápida desaceleración de la inflación, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, caso por ejemplo de Brasil, que fue tal vez el país que más rápido empezó a subir sus tasas de interés, las tiene todavía altas y ha tenido ya un proceso de desinflación bastante interesante, muy importante, mucho más acelerado que el del caso colombiano. Nosotros lo que estamos viendo, Carlos Enrique, es que la inflación va a continuar la tendencia descendente, pero una tendencia lenta, que llegará seguramente a una tasa de inflación entre el 9, 9,5% en diciembre de este año, menor que la inflación superior al 13% que tuvimos en el 2022, pero todavía bastante por encima de ese techo que se fija el Banco de la República, que recordemos está en el 4%. Y en parte por algunos de los elementos que usted mencionaba. Colombia sigue siendo una economía con altos procesos de indexación a la inflación, es decir, de precios de bienes y servicios que están atados a la inflación y que cuando la inflación sube, pues naturalmente generan esos procesos casi de segunda ronda. El caso de los arriendos, el impacto, por supuesto, del aumento en el precio de la gasolina, lo del fenómeno del Niño, todo esto evitará una rápida desinflación en la economía colombiana y seguramente solamente hasta el 2024 o incluso 2025 estaríamos convergiendo a esa meta a largo plazo del Banco de la República. Permítame detenerme un segundo en el tema del fenómeno del Niño. Hay mucha preocupación por 2 factores claves: tarifas de energía y alimentos, que pueda generar otra vez una presión al alza en los precios. Si se da un fenómeno del Niño intenso, ¿esa inflación cuándo se va a ver? ¿A final de este año o el año entrante?
Seguramente una parte a finales de este año, último trimestre especialmente, y otra parte también en el 2024. Nuestros cálculos indican que el impacto del fenómeno del Niño en inflación podría estar en el rango entre 1 y 2 puntos porcentuales de inflación adicional. No es menor, es un impacto importante y está especialmente a través de esos dos canales que usted menciona. El primero, el impacto del fenómeno del Niño a través de las sequías en la productividad del campo. Hay menores cosechas, esto implica eventualmente un desabastecimiento de algunos productos alimenticios y esto por supuesto genera inflación como ha pasado en fenómenos del Niño anteriores. Y el otro canal relacionado con el aumento no solamente en el precio de la energía, sino también en el precio del gas, que también se afecta justamente cuando viene el fenómeno del Niño, y esto a raíz de la necesidad justamente de que la generación térmica aumente. La sequía implica menor generación hidráulica y usualmente la generación térmica es más costosa en el margen que la generación hidráulica. Además, habría un aumento seguramente en el precio de bolsa de la energía. ¿Todo esto en qué se traduce? En aumentos en las tarifas y en los recibos de los servicios públicos de energía y gas para los hogares en Colombia y para las industrias también. Así que ese efecto podría haberse mitigado algo. Seguramente el gobierno tomará algunas decisiones para aliviar ese impacto en el bolsillo de los hogares, especialmente los más pobres, pero seguramente en el 24 tendríamos ya una parte importante del efecto que de nuevo ratifico podría aumentar entre 1 y 2 puntos porcentuales la inflación a partir del próximo año. Hace unos días se reunió la Junta del Banco de la República y por primera vez en muchos meses dejaron inalterada la tasa de interés. ¿Usted cuándo cree que empiece a bajar o si las presiones que estamos viendo en los bancos centrales europeos o incluso en la misma Reserva Federal al conocer las minutas van a hacer que el Banco de la República pueda seguir con esa senda ascendente de tasas? No, mire, Carlos Enrique, yo creo que la senda ascendente ya terminó. Es decir, nosotros no estamos viendo ningún escenario en donde el Banco de la República continúe subiendo sus tasas. Y la razón principal por la cual esto va a pasar es porque realmente ya tenemos un pico en inflación. Ya tenemos seguramente varios meses y eso es importantísimo porque el Banco de la República naturalmente había subido sus tasas justamente para quebrarle el espinazo a esa tendencia al alza de la inflación. Ahora, lo que importa no solamente es la inflación actual, lo más importante son las expectativas de inflación, que si bien no están todavía en el rango meta, indudablemente son menores y de nuevo, un poco en la línea con lo que nosotros estimamos de la inflación para el cierre de este año, el mercado está esperando una tasa entre el 9, 9.25, 9.50 para diciembre de este año. Ese es un elemento importante. Ahora bien, ¿qué va a hacer el Banco de la República entonces? Lo que estamos viendo es eventualmente un escenario o de mantenimiento de tasas de interés por largo periodo en el nivel actual, 13.25%, o eventualmente de reducciones de la tasa de interés. Usualmente la estamos viendo en el último trimestre del año. Eso va a depender de qué tan rápido continúen bajando las expectativas de inflación, de qué tan rápida la desaceleración de la economía colombiana, que podría generarle algo de espacio al Banco Central para poder reducir sus tasas. Pero yo creo que indudablemente el banco tiene que adoptar mucha cautela, actuar con mucho conservadurismo desde el punto de vista de ese manejo de tasas, porque lo que no puede permitir es que otra vez empiecen a desanclar esas expectativas de inflación, que sería indudablemente un problema muy grave desde el punto de vista macroeconómico para nuestro país. Sin duda, uno de los mayores o mejores termómetros de la economía es el dólar. ¿Qué es lo que ha pasado con esa bajada del precio que se ha estabilizado cerca de los 4.100 pesos y ya se ha mantenido ahí, ha venido subiendo un poquito, bajando un poco? ¿Qué pasó con esa caída del precio del dólar? ¿Cuál es la lectura que usted le da? Varios factores, entre ellos el precio del petróleo. Usted sabe también que ha venido aumentando en el margen también el precio del petróleo. Estamos actualmente en $76 por barril. Estamos hablando del Brent, que es la canasta de referencia del petróleo que produce Colombia. Eso, por supuesto, implica mayores ingresos en dólares y, por ende, una caída del precio del dólar, un aumento, digamos, del valor de nuestra moneda. También las noticias de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que en algo se han mitigado esas expectativas de aumentos por las buenas noticias justamente en materia de inflación en Estados Unidos. Ya ha venido dándose en ese país una reducción muy rápida de la inflación y de la inflación núcleo. Eso es una buena noticia y eso genera, digamos, menores expectativas de aumentos de tasas de interés, lo que también fortalece nuestra moneda. En el plano político, naturalmente, la discusión de las reformas, había cierto temor de los inversionistas, especialmente frente a la reforma laboral, el hundimiento de esa reforma y la necesidad del gobierno de volverla a presentar en julio 20 también genera, digamos, algo de espacio para valorización de nuestra moneda. Así que no hay un único factor, son varios factores. Una buena noticia, yo creo que
siempre es bueno que la moneda local se fortalezca y en la evolución futura pues dependerá justamente de estos factores, del precio del Brent, de las noticias económicas y políticas y por supuesto también de otros factores a nivel internacional. ¿Cuáles son los cálculos que ustedes tienen de cierre del año para el dólar? Nosotros estamos en el rango entre 4.150 y 4.200 pesos, es decir, muy similar a lo que tenemos actualmente, en parte porque estamos viendo que no hay noticias adicionales que estimamos podrían generar eventualmente cambios en el precio del dólar, pero sujeto de nuevo a factores adicionales que podrían ahí sí cambiar un poco el precio de nuestra moneda. En particular, diría yo, ¿qué va a pasar con el mercado del petróleo? El petróleo ha venido, digamos, si bien ha venido aumentando en las últimas semanas frente al año anterior, estamos hablando de una caída de casi $14 en promedio el precio del Brent. Vamos a ver cómo reacciona Arabia Saudita, que es uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Si eventualmente, por ejemplo, podría discutirse un recorte adicional, eso podría aumentar el precio del petróleo y podría, por supuesto, tener implicaciones en materia del dólar. Y también qué va a pasar con las eventuales noticias o expectativas de desaceleraciones más grandes de la actividad económica mundial en la segunda mitad de este año. Se está hablando que Estados Unidos podría tener un tercer o cuarto trimestres de crecimiento negativo y eso podría poner algo de presiones también en la Reserva Federal. Así que por ahora, rango de 4.150 a 4.200 pesos, pero pues con sujeto a estas noticias, especialmente factores internacionales, precio del barril del Brent, tasas de interés en Estados Unidos y por supuesto las discusiones a nivel local. Esta pregunta del dólar me sirve para hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué tanto impacta en la economía la incertidumbre política, toda esta discusión de las reformas, toda esta tensión y polarización en el país? ¿Nos está pegando mucho? ¿Nos estamos pareciendo a países vecinos como Perú o como Chile? ¿Cuál es un poco el escenario que estamos viendo en materia política y económica? Pues mire, indudablemente la incertidumbre es un factor que juega en varios elementos desde el punto de vista macroeconómico. Por ejemplo, en la determinación de qué tan grande es la inversión, especialmente la inversión internacional. Eso, por supuesto, es determinante cómo están viendo justamente quienes quieren arriesgar su capital en un país como Colombia, las condiciones de inversión, la estabilidad de las reglas de juego. Factores específicos de política pública que podrían estar eventualmente afectando el dólar. Yo diría que la situación o la discusión de la política mineroenergética es absolutamente fundamental. No hay que olvidar que cerca de la mitad de nuestras exportaciones justamente depende del petróleo y sus derivados. Cuando uno incluye el carbón, estamos hablando del 57% de las exportaciones de Colombia. Es un sector que naturalmente ha tenido cierta incertidumbre. No se ha tomado una decisión por parte del gobierno, por ejemplo, frente a los nuevos contratos de exploración, que va a ser fundamental para mantener nuestros años de reserva tanto en petróleo como en carbón, y eso por supuesto implica entonces ciertas incertidumbres que pueden mover obviamente el precio de nuestra moneda. Entonces sí influye, obviamente es fundamental especialmente la discusión minero-energética, pero también las discusiones de las reformas estructurales, algo digamos de elemento o impacto pueden tener en la medida en que sean digamos percibidas de manera favorable o desfavorable por parte de los inversionistas. A propósito de inversionistas, ¿cómo está la inversión en Colombia? Pues mire, sigue estando bien la inversión extranjera directa y curiosamente la gran mayoría del sector minero energético, que es un sector pues obviamente con mucha incertidumbre por digamos, las decisiones de política pública que seguramente se tomarán hacia adelante, especialmente ratifico en materia de contratos de exploración, de nuevos contratos de exploración. Es un sector que ha explicado cerca del 75 al 80% de la llegada de inversión extranjera directa. Ha habido, digamos, llegada de utilidades, entre otras cosas para pagar los impuestos que son importantes para el sector minero energético, y eso ha generado, digamos, una llegada constante de inversión extranjera directa. La inversión de portafolio un poquito más volátil, hemos tenido en algunos meses compras netas, es decir, llegadas netas de inversionistas internacionales, pero otros meses también con salidas. Ha sido bastante volátil, no hay un patrón claro de entradas o salidas, sino realmente ha sido, digamos, bastante variable el comportamiento de la inversión de portafolio. Y lo que todavía no es una buena noticia, Carlos Enrique, es la inversión, la formación bruta de capital en Colombia. De hecho, si usted mira las cifras del primer trimestre, que fueron buenas en materia de crecimiento, 3%, una caída de la formación bruta de capital, así que esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos desde FEDesarrollo, y es que sabemos todos que la fuente fundamental sostenible de crecimiento económico es la inversión privada.
y eso todavía, digamos, está incluso por debajo de los niveles prepandemia. Hay que continuar agilizando, incentivando esa inversión privada, que es lo que garantiza, de nuevo, pues ese crecimiento económico de mediano y largo plazo. Ustedes toman un pulso muy importante y es la confianza tanto de consumidores como de empresarios. ¿Cómo están viendo los consumidores y los empresarios el panorama económico y ese índice de confianza que está reflejando? Pues mire, el indicador de confianza, tanto empresarial como comercial, lo calculamos nosotros como un balance. Es decir, si hay la mitad de los hogares optimistas y la mitad de los hogares pesimistas, el balance es cero. Cuando el balance es negativo, esto indica que hay más pesimismo que optimismo por el lado de los hogares, que es lo que ha venido pasando. De hecho, si usted mira la confianza de los hogares desde junio del año anterior, hemos tenido ya una tendencia al deterioro de esa confianza, entre otras razones por la inflación. La inflación golpea directamente el bolsillo de los hogares y cuando usted les pregunta cómo están viendo su situación y cómo la están viendo hacia adelante, indudablemente la inflación es un fenómeno que los afecta directamente y dicen no me siento bien. Entonces tenemos un balance negativo de la confianza de los hogares, bastante negativo y en parte por el fenómeno de inflación. Ahora bien, la inflación toca techo y usted ve claramente que esa caída de la confianza también toca un piso y empezamos a ver una recuperación en la medida en que tengamos mejores noticias en materia de inflación y ojalá en materia de generación de empleo, pues podríamos revertir esa tendencia tan negativa de confianza en los hogares. Y por el lado de los comerciantes e industriales, que son, digamos, los dos sectores que encuestamos en esta encuesta de opinión empresarial, tenemos dos niveles distintos. Los comerciantes más optimistas que los industriales ya tenemos un balance un poquito más negativo, pero los dos con tendencia a la reducción. O sea, usted ya claramente ve en la confianza empresarial la desaceleración económica, porque ellos ven naturalmente en el día de sus negocios que el inventario está aumentando, que sus ventas están disminuyendo, al menos frente a los niveles de los 2 años anteriores, y eso implica entonces un menor balance en esa confianza empresarial. Así que ahí están los impactos de la desaceleración económica, por un lado, por el lado de los empresarios, y los impactos del fenómeno de inflación, especialmente en la confianza de los hogares. Ya para terminar, doctor Mejía, algunos empresarios, más allá de la incertidumbre y de las reformas y del impacto de la tributaria y de las discusiones que se han tenido, les está apareciendo una gran preocupación y es el tema de la seguridad y el orden público, la pérdida de los territorios y sobre todo, por ejemplo, en sectores en donde para el gobierno es fundamental cambiar la matriz productiva del país con sectores como el turismo o sectores como el agro. Esos territorios pues están ahorita donde la guerrilla o las antiguas o las disidencias están tomando un especial espacio. ¿Cuál es la lectura que ustedes desde FEDesarrollo le dan y ustedes que tienen en su consejo tantos empresarios, sí manifiestan un poco esa preocupación? Pues mire, el balance de las cifras es, digamos, de alguna manera dual. Cuando usted mira, por ejemplo, lo que ha venido pasando con la tasa de homicidios en Colombia, si bien no hemos tenido, digamos, un descenso continuo, la tasa de homicidios se estabiliza en los 2 años anteriores. No es que hayamos tenido recientemente un aumento muy grande en la tasa de homicidios. Es el caso contrario, por ejemplo, de la tasa de extorsión, que sí ha venido aumentando, y eso, cuando usted habla con los empresarios a nivel regional, a nivel local, sí se siente de alguna manera una mayor presión de estas bandas delincuenciales organizadas, en donde eso, por supuesto, genera unos problemas muy grandes, no solamente de operación de las empresas, sino detrimentos a la inversión y el aumento de la capacidad instalada. Entonces, ¿cuál es el balance que nosotros estamos haciendo? El problema es un problema que claramente no es urbano. Los problemas urbanos están más relacionados con la delincuencia común, el hurto, que no es un tema nuevo realmente. Eso es un tema en donde Colombia, naturalmente, como muchos países de América Latina, ha tenido problemas muy graves, pero donde no estamos viendo tal vez unas cifras que demuestren algo extraordinario. El problema está más enfocado especialmente en las partes rurales y en aquellas zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto armado. Estamos hablando, por ejemplo, del Catatumbo, del suroccidente del país, en fin, situaciones y regiones en donde típicamente hemos tenido problemas de conflictividad, de cultivos y, por supuesto, hay ahí claramente unos elementos que indican un deterioro importante en la seguridad. Entonces, desde el punto de vista económico, los impactos, como no están dados en la parte urbana, no van a ser muy grandes, al menos en el corto plazo,
pero como usted bien lo mencionaba, seguramente se van a perder oportunidades de inversión fundamentales, especialmente en la parte agropecuaria, en esa agenda de desarrollo rural, y en la parte turística, en donde, pues como Colombia es una tierra, un país con grandes riquezas desde todo punto de vista, desde de la biodiversidad, desde sus grandes, digamos, diversidades también climáticas, de paisajes y demás. En la parte rural, en donde está ese turismo de alguna manera potencial, naturalmente se ve limitado frente a esas condiciones de seguridad. Ahora bien, si continúan los problemas y si no hay, digamos, un viraje o de alguna manera en esa política de seguridad, pues naturalmente eso también te podrá tener implicaciones incluso en la parte urbana y eventualmente deteriorar el crecimiento económico. Así que no estamos viendo impactos todavía grandes macro de corto plazo, pero es un tema fundamental en donde el gobierno pues naturalmente tendrá que tomar decisiones para evitar que esos problemas escalen y lleguen a afectar el crecimiento de la economía colombiana. Doctor Mejía, muchísimas gracias por esta conversación, un panorama muy completo de lo que está pasando en la economía, no solo en Colombia, sino en el mundo. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. A ustedes, Carlos Enrique, como siempre, por la invitación. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias. A ustedes mil gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos en una próxima oportunidad.